hablarla por completo de cómo es que, o sea, efectivamente hace el eritrocito que, bueno, cómo hace el macrófago para reconocer el eritrocito y cómo está mediada esta parte exactamente, si por una vía de señalización y demás. Perdón, no lo alcancé a revisar por completo. Tuve ayer un día bastante ajetreado, entre la clase, ir al hospital, regresar y dar clase hasta las 9:30 y checar otras cosas que me pidió mi jefa. Ya no me alcanzó el tiempo. Pero lo que alcancé a revisar es que los macrófagos tienen receptor, que eso está ayudando a que se pueda unir al eritrocito que ya lleva por ahí una marca, ya sea por la alteración de la membrana, porque va llegando a su día más 100, entonces hay una deformación de la membrana por esta variación que hay de la concentración de los aniones y cationes hacia la parte interna y externa de la célula, entonces promueve una deformación de la membrana o pueden ir marcados por anticuerpos, por complemento, por estos fragmentos que llevan extra por la precipitación de hemoglobina o cúmulos de hierro y demás. Entonces, mediante un receptor los reconoce. Pero ya no me dio tiempo de checar si hay algo más. Descargué algunos artículos y dicen cómo le hace el eritrocito para morir, los mecanismos que puede tener, más allá de la apoptosis, que es la muerte celular programada que nos dicen muchas veces sobre las células, que va a hacer que tarde o temprano muera. Pero hay otros medios como dicen eriptosis, que es este mecanismo por el cual están muriendo los eritrocitos cuando van marcados. Y eso hace que se deforme la membrana y que expongan la fosfatidilcerina y eso los haga que se detengan en el vaso y el macrófago tome el receptor y ahora lo pueda destruir, que es lo que alcancé a leer en esa parte. Entonces, déjenme checar un poquito más. Si hay algo como más profundo acerca de esta parte y acerca de sus artículos. Incluso uno de ellos es del 2020. Pues, sigue habiendo información de esta parte de cómo es que efectivamente muere el eritrocito y cómo está mediado por la parte del vaso. Que eso, pues de acuerdo a lo que nos mencionan en la parte de investigación, entre información, entre la, ay, ¿cómo? Perdón. Si la información que encontramos es muy reciente, quiere decir que sigue habiendo huecos en ese tema, o sea que sigue habiendo una parte importante que investigar y que descubrir. Entonces, eso promueve que se tengan artículos cada vez más recientes. Y cuando un tema lo dejamos de ver por un tiempo prolongado y que digamos, el último artículo que encontré fue de el 2005, pues quiere decir que probablemente ya no hay mucho que ver ahí. O sea, ya no ha habido más avance y lo que se esperaba encontrar ya se encontró. Entonces, pues ya no hay mucho que mover. Pero en esto del eritrocito sí, todavía por ahí puede ser publicaciones recientes de cómo es que este eritrocito se muere por esta marcación que puede tener por anticuerpos, complemento o la presencia de estos precipitados o ya directamente porque tiene que morirse, ¿no? Y que ya está llegando a sus últimos días. Entonces, déjenme checar. Sí, sí lo anduve buscando, pero ya no me dio tiempo de buscar un poco más allá si había algo de señalización. Y también lo de los degmacitos, eso sí, no me dio tiempo de checarlo, pero lo tengo pendiente, no se me olvida. ¿Sale? Bueno, Sale. Sí, maestra. muchas gracias. Mande. Gracias, maestra. Claro que sí, profesora. Perdón, jóvenes, es que no me sé todo en esta vida y algunas cosas las dejamos de lado o las dejamos en el rincón más guardado de nuestra mente. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de grupos sanguíneos, DABO y RH. Ya dejamos de lado la parte de las anemias y bueno, no tan de lado porque grupo sanguíneo ABO y RH lo vemos porque también puede estar relacionado a anemias hemolíticas cuando hay que transfundir a las personas
y no les damos la sangre compatible. Y en primera instancia, por el grupo ABO y por el RH. Y RHD específicamente. Entonces, vamos a ver, pues, como generalidades de ambos grupos que nos van a ayudar a entender qué es lo que hacemos directamente en el laboratorio. ¿Por qué lo estoy haciendo así? ¿Por qué estoy determinando así el grupo sanguíneo? ¿Y a qué nos referimos específicamente? Entonces, empecemos con el ABO. El sistema ABO es el más importante de todos y fue el primero que se descubrió por el doctor Karl Landsteiner, que no sé si en sus momentos de más juventud llegaron a ver este dodul que publicó Google por el 147 o 148 aniversario del nacimiento de Karl Landsteiner. Karl Landsteiner nos dio la oportunidad de conocer más grupos sanguíneos, empezar a conocer estos y con este descubrimiento hacer transfusiones más seguras. Porque las transfusiones ya se hacían desde hace varios años y se empezaron a experimentar entre animales, de un animal a otro, y después se intentaron hacer de animal a humano, después se hacían de humano a humano, de brazo a brazo, en sangre total, y pues había eventos bastante catastróficos donde no siempre llegaban a buen término. Incluso algunas transfusiones las intentaron hacer tomándose la sangre, que pues esto no funciona tanto, ¿verdad? Pura moronga era lo que estaban tomando, bueno, se hacía moronga finalmente y no servía de nada. Pero una vez que dijeron, bueno, sí lo vamos a hacer de humano a humano y vamos a tratar de mejorar la salud de los pacientes, pues sí, en algunas ocasiones sí mejoraba, pero en otras no. Y la práctica transfusional tenía casos de éxito y en otros las personas morían y no sabían exactamente por qué. Entonces Karl Landsteiner, con su trabajo en el laboratorio, pues logró descubrir los antígenos del ABO y a partir de esto pues se pudo clasificar a la población general en grupo A, grupo B, grupo O y posteriormente sabemos que pues hay un grupo AB que lo descubrió uno de sus pues de sus estudiantes o de las personas que formaban parte de su grupo de estudio. ¿Cómo lo descubrió? Lo que hizo él fue separar eritrocitos del suero de las personas y los empezó a mezclar, porque ya otros investigadores habían reportado que si mezclaban células de diferentes especies, aglutinaban. Entonces dijo, bueno, si esto pasa con diferentes especies, pues voy a ver qué pasa con humanos. Entonces los separó y los empezó a mezclar y generó el grupo A, el grupo B y un grupo cero. No le puso C, le puso cero. ¿Por qué le puso cero? Porque observó que cuando enfrentaba los eritrocitos contra ese suero, no aglutinaban. ¿Sí? Y aquí vemos este cuadrito, ven, aquí está las células de Karl Landsteiner y el suero de Karl Landsteiner. ¿Sí? Entonces, él notó eso, ¿no? Y pues el de sus compañeros de laboratorio probablemente. Entonces, con eso, él se pudo explicar por qué algunas transfusiones no, pues no llegaban a bien, ¿no? Tenían una reacción los pacientes y en lugar de mejorarlos, pues empeoraba su salud o incluso llegaban a la muerte. Y por qué algunas sí tenían éxito. Entonces, a partir de aquí, de 1901, con este descubrimiento, todo cambió. Y a partir de que descubrió estos antígenos y se creó un sistema, estos antígenos que él encontró, los agruparon en un sistema, que es lo que hoy conocemos como ABO. Y de ahí se descubrieron muchos más. Este descubrimiento le dio el Premio Nobel de Medicina hasta 1930. O sea, ya estábamos ocupando su conocimiento, bueno, en ese momento ellos todavía no tenían intención de nacer,
pero ya lo estaban utilizando, pero el premio Nobel se lo dieron hasta 1930. Bueno, está bien, pero se lo dieron, reconocieron su trabajo. ¿Y alguien sabe cuántos grupos sanguíneos hay? Aparte de este ABO, ¿o es el único que conocemos? Hay otras clasificaciones, pero no son tan versátiles como esta. Y Yo me acuerdo dentro de, ¿Algún número? dentro de esta misma clasificación se agregó el grupo Dubai. Oh, no, Dubai. Bombay. Bombay. Bueno, terminaba con ahí. Y Bombay. Y no me acuerdo qué otro que es el más reciente, pero no me acuerdo cuál es, creo. Bueno, pues sí, tenemos una variante Bombay y está asociada a este grupo sanguíneo ABO. Y ahorita vamos a ver en dónde está asociado, porque el grupo Bombay pasa como un O, puede pasar como un grupo O, pero ellos tienen un anticuerpo natural que reconoce al antígeno H o al antígeno O, y eso hace que no le podamos dar otro tipo de sangre que no sea Bombay, porque cualquier cosa que le demos le va a generar una reacción hemolítica mediada por anticuerpos, que por eso vemos estos temas de la serie roja y seguido de las anemias. Entonces, sí están esos, pero tenemos muchos más. Hay más de 360 grupos sanguíneos. Más de 360. Y esos grupos sanguíneos, pues finalmente, ¿qué son? Porque pues yo les estoy hablando de un grupo sanguíneo, pero pues a veces nos queda como a la deriva qué es realmente. Bueno, entonces, el grupo sanguíneo es una característica heredada, una estructura química que heredamos, ¿sí? Que se expresa sobre la membrana del eritrocito. Y esa estructura química que está sobre la membrana del eritrocito y que heredamos, finalmente es un antígeno, que puede ser proteína, carbohidratos, glicolípidos, glicoproteína, y que lo puede reconocer el sistema inmune. Eso es un grupo sanguíneo, un antígeno, que está sobre la membrana del eritrocito. También hay que saber que no solamente está aquí en estos eritrocitos, también los grupos sanguíneos, estos antígenos de grupo sanguíneo, los podemos ver expresados sobre otras células del cuerpo: cerebro, corazón, riñón, páncreas, testículos, espermatozoides, bueno, en un montón de tejidos. No todos tienen los mismos antígenos de grupo sanguíneo, pero algunos sí tienen un poquito de mayor expresión. ¿Y por qué no los estudiamos en ellos? Bueno, porque están en el eritrocito y es una manera de estudiarlos mucho más fácil, que no implica un procedimiento tan invasivo, porque una venopunción pues es un procedimiento invasivo, pero es de los menos invasivos que pudiéramos encontrar. ¿Sí? Entonces, esto es un grupo sanguíneo. ¿Ya no se nos olvida? No. Espero que no. Yo creo que no. Entonces, de estos hay más de 360 y todos van a estar sobre la membrana del eritrocito. Bueno, pueden estar, porque hay algunos que tenemos y otros que no tenemos. Pero ahorita esos los vamos a dejar un poquito de lado y vamos a hablar en primera instancia del ABO, de estos antígenos, de estos grupos sanguíneos que nos clasifican a la población general. ¿Alguien se sabe su tipo de sangre? Sí. 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 Que casi todos somos O, pero por ahí tengo algún A o algún B. Yo, profesora. Yo soy A. Yo A. soy negativo. A negativo. Perfecto, ya tengo donadores de sangre. Tengo conejillos de India
para las prácticas cuando nos toquen hacerlas. Bueno, sí. De estos antígenos de grupo sanguíneo, de este grupo sanguíneo, la mayoría somos O. Y en general casi todas las poblaciones del mundo mundial. Casi toda la población es O. De ahí tenemos al grupo A, después al grupo B y después al AB. ¿Sí? Y estos antígenos, si los vemos por la parte bioquímica, son carbohidratos. ¿Sí? Son una serie de azúcares que se están uniendo para dar origen a estos antígenos y que se unen a la membrana por glicolípidos o glicoproteínas y los mantienen ahí incrustados a la membrana. De la información que me permite tener este grupo sanguíneo, ya sea A, B o AB, está en el cromosoma 9. Ahí vamos a encontrar la información que me va a permitir generar estos antígenos de grupo sanguíneo. Tiene 7 exones, sí está más o menos grande y codifica un montón de información. ¿Y por qué es importante esto? Porque de estos antígenos de grupo sanguíneo podemos tener variantes, que ahorita las vamos a mencionar. Pero primero, los grupos A, B, O y AB no es que estén ahí en la membrana del eritrocito ya prefabricados y yo heredé tal cual el antígeno y así me lo pusieron. No, estos antígenos derivan sí de la información genética que está en un gen A, en un gen B o en un gen O o H. Cualquiera de los dos es correcto. O gen 0 o H. Entonces, estos genes que pudiéramos tener van a codificar para la producción de enzimas. Y esas enzimas van a unir los carbohidratos terminales para que podamos ser grupo A o grupo B, AB o grupo O. De estos genes, el gen A y el gen B, que nos da pie a tener grupo A y grupo B, son codominantes y el O o H es recesivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi papá me hereda el gen A y mi mamá me hereda el gen B, los dos se van a expresar. ¿Sí? No le va a ganar uno al otro. No van a entrar en competencia y los dos se van a expresar. Por lo tanto, podemos tener las personas que son de grupo AB. Pero, ¿qué pasa cuando se encuentra un gen A con un gen O? El A es dominante, le gana al O, te doy chance, exprésate tú A. Y el B, lo mismo, es dominante sobre el O y el gen se queda recesivo, en espera de que se encuentre con otro O y ya no haya nadie que le gane. Entonces, a eso nos referimos con codominante y con recesivo. ¿Cuáles son esas enzimas que se codifican a partir de estos genes? Bueno, tenemos glicosiltransferasas, cuya información está en el cromosoma 9, y fucosiltransferasas, cuya información está en el 19. ¿Qué hacen estas enzimas? ¿Qué hacen estas transferasas? Pegar carbohidrato, un azúcar terminal. Y entonces las fucosiltransferasas nos ayudan a adicionar el carbohidrato terminal para formar el antígeno H o el grupo O. ¿Y qué creen que pegue si dice que es fucosiltransferasas? Una fucosa. Una fucosa, efectivamente. Y aparte de estas fucosiltransferasas, tenemos a las glicosiltransferasas. Estas glicosiltransferasas pueden ser de dos tipos, dependiendo del gen que tengamos. Puede ser
N-acetilgalactosaminiltransferasa o galactosaminiltransferasa. Pueden ser cualquiera de estos dos. Esta N-acetilgalactosaminiltransferasa por el gen A y la galactosaminiltransferasa por el gen B. Entonces ya dependerá de que nos hayan heredado. Entonces, pues podemos entender que la fucosiltransferasa pega a fucosa, la N-acetilgalactosaminiltransferasa une N-acetilgalactosamina y la galactosaminiltransferasa une galactosa, de galactosa. Y la fucosa me da origen al gen H, bueno, el antígeno H o el grupo O. La N-acetilgalactosamina es el azúcar terminal para el grupo A, tenemos antígeno A, y la galactosa para el B. Entonces, esto es lo que heredamos nosotros, no como tal ya el antígeno ahí puesto, sino la enzima. Y esto también nos explica algunas de las variantes que podemos encontrar en cuanto a la cantidad de enzima que esté expresada o no, o la modificación que pudiera tener en cuanto a la especificidad. Entonces, continuamos. Este grupo sanguíneo, estos grupos sanguíneos del ABO, tienen una cadena precursora, una cadena base, una serie de carbohidratos que les pongo aquí, sobre los cuales se va a adicionar mi azúcar terminal. Esta serie de carbohidratos, mi cadena base, se le llama precursor. Y aquí les pongo este precursor que tiene enlace tipo 1,4, que resulta importante saber que este precursor que tiene enlace 1,4 se encuentra unido a la membrana eritrocitaria, porque existe otro precursor, que este es un precursor tipo 2, no me recuerdo, pero existe un precursor tipo 1. ¿Y qué diferencia hay? Tiene exactamente los mismos carbohidratos, pero ese otro precursor, en lugar de tener enlace 1,4, tiene enlace 1,3. Entonces, por esa simple razón, ya es diferente. Y ese otro precursor que tiene enlace 1,3 se encuentra en las secreciones, porque el grupo sanguíneo también se puede determinar en saliva, no sé si sabían. Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿por qué lo podemos determinar en saliva? Porque tenemos estos precursores que se encuentran en las secreciones y a los cuales también se puedan unir estos antígenos, estos carbohidratos terminales. Pero dependemos de algunos genes extra, aparte del A, del B, del O, que es el gen secretor. Que este gen secretor permite que esta sustancia precursora que tiene enlace 1,3 puede estar presente en los fluidos y así poderlo determinar el grupo en saliva. Si no estuviera ese gen secretor, pues resulta complicado poder determinarlo en la saliva, porque no va a estar presente. Bueno, pues regresemos a nuestra sustancia precursora que tiene enlace 1,4. Esta serie de carbohidratos que ya está unido a la membrana del eritrocito. Que si se le pega N-acetilgalactosamina me da A, galactosa, antígeno B. Y vean los que somos grupo O. Aquí nada más actuaron las fucosiltransferasas. Fucosa, fucosa, fucosa. Todos tenemos fucosa sobre esta cadena precursora. Y le dicen que es la sustancia H. Y no es la sustancia H de las chicas superpoderosas.
¿no? Que hacen referencia al antígeno H, que finalmente nos da al grupo O. Y esa es nuestra base. Si no tenemos esto, si no tenemos este precursor, no se pueden unir estos carbohidratos terminales para quien tuviera gen A y gen B. Y aquí es donde hablamos del Bombay, el grupo Bombay, que se encontró, obviamente, como su nombre lo indica, en personas que viven en Bombay. ¿Y qué tiene de especial este grupo Bombay? Bueno, este grupo Bombay resulta que las personas no heredaron la parte activa del gen H o del O. Entonces, no es posible que estos individuos, al carecer de este gen, produzcan la sustancia precursora. No hay esa cadena base que me permita unir fructosa, galactosa, N-acetilgalactosamina. No la tiene. Entonces, pues esto podemos decir, bueno, pues si no tienen ni grupo A ni grupo B, pues bueno, ¿qué tiene, no? Pues puede pasar por la vida así tranquilamente. Pues sí, sí puede pasar así por la vida tranquilamente. El inconveniente está en cuando estos pacientes necesitan sangre, requieren una transfusión. ¿Y qué les damos? Estos sujetos Bombay son H minúscula, H minúscula. Que estas H minúsculas me quieren decir que no hay gen H, porque de nuestros padres heredamos una parte y una parte. Entonces deberíamos tener dos. La mayoría de las personas somos así. Tenemos gen H, que nos permite formar esta sustancia precursora, este antígeno H, el grupo O. Hay otros que tienen HH, son heterocigotos. Un papá sí le heredó el gen H y el otro no lo tenía. Pero, como sí tenía una parte, no hubo inconveniente. Está produciendo sustancia H. Pero cuando les toca la mala suerte de que los padres, si eran heterocigotos, no les pudieron heredar nada del gen H, ninguno de los les dio el gen H, pues está ausente y lo podemos representar con H minúsculas. Que no es que haya un gen H minúscula y que me produzca un antígeno H minúscula, sino que lo representan así para decir que no hubo el gen H, no está. ¿Sí nos queda clara esta parte? Creo que sí. Sí. Bueno, Sí. entonces, al no haber gen H, no hay sustancia precursora. No hay sustancia H, no hay antígeno O. ¿Sí? No se puede unir, ni siquiera esta fucosa. De aquí no está esto, no está esto de aquí. ¿Dónde le pegas la fucosa? Y aparte, ¿dónde le pegas esto de acá? No se puede. Entonces, pues ya, no se generó. ¿Y qué? Entonces, como les decía, el problema es la transfusión. Que estas personas que son de grupo Bombay producen anticuerpos naturales contra el antígeno H o la sustancia H. Y eso ya para la transfusión se vuelve un inconveniente. ¿Por qué?
Porque todas las personas que tenemos un grupo definido como AB u O, tenemos esta sustancia precursora. Pero el paciente tiene el anticuerpo que la va a reconocer y entonces viene, la reconoce y se muere el eritrocito. Hay destrucción. Ese es el problema. Y entonces, ¿qué le podemos dar a estas personas que son grupo Bombay? Otro Bombay, que sería un tipo de sangre que tampoco tenga el antígeno H, esa sustancia precursora, toda esta serie de carbohidratos, que ahora sí le van a poder servir al paciente. De otra manera, cualquier cosa que le pongamos de transfusión, aunque sea grupo O, ese grupo O lleva la sustancia H. Entonces va a hemolizar a sus células. Ese es el problema de nuestros sujetos Bombay. Afortunadamente son pocos, los ven más en Bombay, sí, donde se descubrió esta variante. Pero los ven más, pues no son tantos, no digan, ay, sí, 30% de su población es Bombay, no sé exactamente, pero sé que son pocos. Y estas personas con fenotipo Bombay, porque finalmente ese es un fenotipo lo que estamos viendo, pues ya se empiezan a ver en otras partes del mundo, ya no única y exclusivamente en Bombay, por esta parte de las migraciones. Y en México ya hay personas Bombay. Y hasta donde sé, se han reportado dos, una en el norte y otra en el centro del país. Entonces, ojalá nunca en la vida nos toquen esos Bombay porque para encontrarle sangre va a estar complicado. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? No, no hay ¿No? dudas. No, profesora. Bueno, Gracias. entonces, eso es en cuanto al antígeno, que nos hace ser grupo A, grupo B y bueno, esta variante Bombay. Pero así como tenemos antígenos sobre la membrana del eritrocito para decir yo soy grupo A, B o AB, también hay anticuerpos naturales o anticuerpos regulares. ¿Por qué? Porque ya están ahí. En el caso del sistema ABO, todas las personas que tenemos este grupo definido, tenemos anticuerpos ya sea anti-A, anti-B, o los dos, o ninguno. ¿Y de qué va a depender de que estos ya estén ahí en nuestro organismo de manera como predeterminada? Porque si nosotros viéramos otros antígenos de grupo sanguíneo como los del RH o de otros sistemas, DOFI, Diego, etcétera, etcétera, vamos a notar que nos dicen que no hay un anticuerpo natural que esté presente ahí, que ya esté prefabricado. Se necesita de una exposición para que el sistema inmune lo reconozca como extraño y ahora sí se genere un anticuerpo. Pero para el caso del grupo ABO, del sistema ABO, no es necesaria esa exposición que pudiera ser, las exposiciones nos referimos a transfusiones o un embarazo. Aquí no. O sea, yo que soy persona grupo A, naturalmente tengo anticuerpos anti-B contra algo que yo no tengo. Y si yo soy B, tengo anti-A. Si soy AB, porque estoy expresando ambos antígenos, no produzco ningún anticuerpo. ¿Por qué? Porque ya nos dijeron que los anticuerpos son específicos sobre el antígeno que generó su producción. Entonces aquí sería un evento suicida.
que tuviera anti-A y anti-B. No los tiene. Y las personas que somos grupo O, que nada más tenemos antígeno O, antígeno H, pues no presentamos ningún anticuerpo, y ningún anticuerpo contra A ni contra B. Ay, perdón, ninguno. No tenemos antígeno, pero sí tenemos, sí tenemos anticuerpo anti-A y anti-B, perdón, ando dormida. Sí, porque no tengo ninguno de los dos antígenos, entonces, pues si en algún momento de la vida me los presentan, yo ya tengo con qué defenderme. ¿Y por qué están ahí? Porque ya les digo que son como naturales o son regulares y ya están como predeterminados. ¿Alguien sabe por qué? ¿Les platicaron por qué? Tal vez en el mono. ¿Por qué estos antígenos tienen epitopos parecidos a otros antígenos bacterianos? Exactamente. Justamente por eso. Entonces, como ellos ya dicen, yo tengo N-acetilgalactosamina, soy grupo A. Ok. La bacteria tiene uno parecido. Somos cuates. Pero aquella no es igual que yo. Pues vamos a producir un anticuerpo. Por si me lo vuelven a poner, ya lo tengo. Pero esos epitopos bacterianos que están en esas bacterias que viven en nuestro tracto gastrointestinal, pues ya están ahí. Entonces por eso los generamos. Y aquí les debo hacer como una aclaración. No es que desde el momento del nacimiento, ya desde ese momento, tengamos estos anticuerpos anti-A y anti-B. No los podemos ver al momento del nacimiento. ¿Cuándo los vamos a empezar a ver? A partir del 3 al 6º mes de vida. Extrauterina. O sea, ya mi bodoque cumplió 3, 4, 6 meses. Ya voy a poder encontrar estos anticuerpos anti-A, anti-B, o lo que corresponda, dependiendo del grupo sanguíneo del bodoque. Porque antes, lo que tenga el bebé de anticuerpos van a ser de la mamá. Entonces, yo no le voy a poder detectar si tiene estos o no, porque predominan los de la mamá. Pero ya después de los 3 meses, ya le voy a empezar a ver estos propios. Y ahí esos van a continuar por el resto de nuestra vida. Y la concentración de estos anticuerpos va a ir aumentando progresivamente conforme vamos creciendo. Y la máxima cantidad de anticuerpos que vamos a encontrar de anti-A o de anti-B va a ser entre los 5 y 10 años de un niño. A esa edad se produce el máximo de anticuerpos. Entonces, antes, ahí van, poco a poco se van produciendo. Y cuando llega a cumplir los 5 años, tenemos un pico importante. Y después, que disminuye un poco, se mantiene. Y cuando llegamos a la vida adulta, por allá de la tercera edad, un poquito más, esta concentración de anticuerpos puede ir disminuyendo un poco. No se va a desaparecer por completo, porque no es así, pero decae un poco. Sin embargo, no es el general para todas las personas adultas más allá de la tercera edad, porque hay personas de la tercera edad, cuarta edad, que siguen manteniendo altas concentraciones de anticuerpos. Entonces, esa disminución que esperábamos ver, que a lo mejor alguna vez nos dijeron, no ocurre en todos. Es bueno, estos anticuerpos naturales que ya tenemos ahí, que son regularmente ahí los vamos a tener, ya vimos a qué edad aparecen, cuándo están en la mayor cantidad. Y hay que decir que son de tipo IgM, así como lo estamos viendo en esta imagen. ¿Sí? Grandototes, pentaméricos, y eso los hace bastante peligrosos. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de agarrar 10 antígenos. ¿Sí? Entonces, si este anti-A se encuentra con antígeno A, con eritrocitos que lleven antígeno A, va a agarrar por todas partes.
¿Con qué intención? Destruirlo. Y eso es lo que nos preocupa a nosotros al momento de la transfusión. Y por eso hacemos las famosas pruebas cruzadas o pruebas de compatibilidad, donde estamos buscando en primera instancia ver si son compatibles a estos grupos A, B u O. Porque si no hacemos la prueba cruzada o la hice mal, la muestra no era del paciente o 70,000 cosas, si yo a un paciente A le doy sangre B, ¿qué creen que pasa? Se va a hemolizar. Trombosis. Traumasis, no, se va a morir su paciente. Sí. Va a hemolizar, ¿por qué? Porque el anticuerpo, anti-B, no, ¿de qué le estábamos dando al paciente? Perdón, se me fue. A una Dijo sangre a una... Sangre aún, ok. Bueno, lo voy a escribir porque si no se me va a olvidar. Tengo mi paciente, les dije que era A. A. Necesita sangre y yo le di, vamos a poner aquí donador, B. Entonces mi paciente tiene antígeno A, pero en su suero tiene anticuerpos anti-B y le di esta sangre B. Este anticuerpo anti-B que está en el suero de mi paciente va a reconocer a estos anticuerpos. Y adiós mundo cruel. Los va a destruir, los va a hemolizar. Y los opsoniza y en este caso los destruye. Promueve la hemólisis de las células. Que pueda tener trombosis, pues sí, probablemente tenga trombosis, pero aquí el evento más significativo es la hemólisis. Y esta hemólisis que se genera derivado de esta incompatibilidad es una hemólisis intravascular. Por lo tanto, quiere decir que se lleva aquí en el torrente sanguíneo, en la circulación periférica. No se espera a llegar al vaso o al hígado para que ahí los macrófagos vean que lleva algo pegado, lo retengan y lo destruyan. No, esa destrucción se hace en circulación sanguínea. Entonces, por eso es tan grave que nos equivoquemos en estos casos. Siempre hay que poner la atención, porque sí puede llevar a la muerte del paciente. Y hace como 2 meses hubo un caso así en un hospital, donde se equivocaron por no hacerle el grupo sanguíneo al paciente y aparte se equivocaron en leer el grupo sanguíneo. Y le dieron sangre que no correspondía. Creo que le dieron sangre A, un eritrocitos, le dieron glóbulos rojos A un paciente O. Entonces, ahí hubo una situación catastrófica. El paciente tuvo una reacción transfusional, hubo una hemólisis severa que tuvo complicación hacia la parte renal por esta destrucción aumentada y finalmente murió el paciente. Y después en otras se equivocaron el grupo, pero estaban dando plasma y también se equivocaron. Y el paciente también falleció. Entonces, es muy importante que entendamos esta parte y que la podamos analizar. Ya lo veremos en la parte del laboratorio, cuáles son las pruebas cruzadas que hay que hacer. Pero esa intención lleva, en primer lugar, hay que checar qué antígenos tiene y después tiene estos antígenos. Yo ya sé que los que son A tienen anti-B, los que son B tienen anti-A
Los que son AB no tienen ni anti-A ni anti-B. Los que son O tienen los dos anticuerpos porque no tienen ni antígeno A ni antígeno B. Y de ahí partimos. Entonces es muy importante que consideremos esta parte y el tipo de anticuerpo que estamos encontrando, un IgM, que es súper potente. Y aparte, estos IgM nos ayudan a activar al complemento, por si fuera poco, ¿no? Le activan eficientemente. Entonces ya tenemos destrucción por todos lados. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? Pero, Bueno, algo más. Estos anticuerpos IgM que podemos ver como anti-A o anti-B, existen otros anticuerpos contra grupos sanguíneos que no son precisamente ni anti-A ni anti-B y que se han generado a partir de una exposición, de una transfusión o de un embarazo. Y generan anticuerpos clase o tipo IgM. Estos IgM ya vimos que son pentaméricos, independientemente que sean anti-A o anti-B. Y también su temperatura óptima de acción va de los 4 a los 22 grados centígrados. Incluso temperatura ambiente. En una temperatura ambiente de 25 grados centígrados, no la temperatura ambiente que tenemos por la tarde en la Ciudad de México o en aquellas ciudades donde alcanzan los 40, 45 grados centígrados. Entonces, estos IgM actúan preferentemente a estas temperaturas y reconocen principalmente antígenos de naturaleza carbohidrato. Eso reconocen los IgM. En los casos de este grupo ABO, estos anticuerpos IgM los podemos considerar de amplio rango térmico. ¿Por qué? Porque ya me dijeron que los IgM actúan mucho mejor entre 4 y 22 grados centígrados. Les gusta el frío. Pero hoy la maestra nos dijo que estos hacen una hemólisis intravascular y la temperatura corporal es 37 grados centígrados, 36,5, 37. Entonces, pues no deberían reaccionar en esa temperatura. Pero estos, como son muy malvados, tienen la particularidad de que reaccionan a 4, a 15, a 22, a 25 y a 37 grados centígrados, que coincide con la temperatura corporal. Entonces, eso pues los hace por eso tan peligrosos, porque están actuando a 37 grados centígrados. Vamos a encontrar que por ahí nos digan que hay otros anticuerpos IgM, por ejemplo, un anti-Lewis, que es un anticuerpo dirigido contra un antígeno de grupo sanguíneo fuera del ABO. Y también genera anticuerpos IgM. Pero esos, a temperatura corporal, aunque el paciente lo haya desarrollado porque él no tenía un antígeno Lewis, le pusieron una transfusión y lo llevaba. Chin, pues ya lo reconoció el sistema inmune como extraño y produjo los anticuerpos. Pues dijo IgM. Eso les gusta actuar entre 4 y 22 grados. No les va a dar lata, no les va a generar una complicación clínica, afortunadamente, porque no actúan a 37 grados. Pero si ese anticuerpo se volvió muy malvado, ahora pues ya no nada más le gustó actuar a 4, a 22 grados, sino que ya también quiere actuar a 37, actúa a 37, ahí sí,
cobra importancia como estos del ABO, como el anti-A y el anti-B. ¿Vale? Pero la mayor parte de las veces no lo hace. Y estos IgM, específicamente del ABO, tienen esta particularidad de actuar a todas estas temperaturas. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No los hice bolas? No. Ok. No. Entonces, continuamos. Entonces, ya vimos la parte del antígeno, ya vimos los anticuerpos que tenemos, pero hay que explicar también esta parte de que heredamos los genes. Porque a veces las personas creen que determinar un grupo ABO, saber qué grupo eres, si A, B o positivo o negativo, ya me va a dar un resultado de paternidad. Y no es así, porque lo que nosotros determinamos en el laboratorio es un fenotipo. Lo que vemos, lo que se expresó. Pero atrás de este fenotipo tenemos un genotipo que está directamente relacionado a lo que me pudo heredar, qué alelo gen me pudo heredar mi padre o mi madre. Entonces, esto lo rigen pues las leyes mendelianas. Ya saben eso de los chicharitos y demás. Pues sí, funciona igual para el grupo sanguíneo. Y este ejemplo es muy clásico cuando nos hablan del sistema ABO, donde nos muestran que un padre es tipo A, por ejemplo, el papá es tipo A, grupo A, fenotipo A. Pero atrás de este fenotipo, genéticamente, él es heterocigoto. ¿Por qué? Porque tiene el gen A y el gen H. Pero ya dijimos que el A es dominante. Entonces, por lo tanto, en el laboratorio, cuando yo lo determino, veo que es A. La mamá es B, pero la parte de el genotipo también es heterocigoto. Le heredaron gen B y gen O. Entonces, estas personas, estos dos padres pueden tener un hijo A, un hijo B, un hijo B, porque les tocó heredar estas dos partes, los dos genes, y son codominantes. No hay quien le vaya a ganar, ¿no? Entonces se van a expresar a la par. Pero también pueden tener un hijo O, y aquí es donde entra la controversia y dicen, oiga, pero es que yo soy A y mi esposa es B. ¿Cómo el niño salió? ¿No lo cambiaron? ¿No es mi hijo? ¿Acaso algo pasó raro? Pues no, no pasó nada raro. Sí es su hijo, pero ¿por qué fue diferente? Porque le tocó ese gen O que había quedado recesivo. Y en este bodoque, pues le tocó la parte recesiva de ambos. Y finalmente vemos O. Entonces hay familias así donde todos los hijos son de grupo sanguíneo diferente. Y no es que no sean hermanos, no es que sean del Sancho, no. Es que hay que ver la parte del genotipo. Y esto hay que explicarlo y hay que tenerlo bien claro. Porque a veces nos llegan al laboratorio y nos dicen, oigan, quiero que me haga un grupo sanguíneo porque ese niño yo digo que no es mi hijo, ¿no? Y pues no, no es así, ¿vale? Entonces, si a lo mejor tenemos esa idea extraña de que sí podía funcionar como prueba de paternidad, pues ya que quede descartada, ¿sí? Y aquí en esta tablita pues vemos las diferentes opciones que podemos tener dependiendo del gen que nos haya heredado nuestra madre o nuestro padre. Y bueno, aquí tenemos 9 en este cuadro de Punnett, pero finalmente tenemos 6 genotipos posibles. ¿Por qué? ¿Por qué los reducimos? Porque este de aquí y este de aquí, pues nos siguen dando ave. Este de acá y este de acá, para
sigue siendo lo mismo, y este de aquí y este de acá también. Entonces lo reducimos a 6 posibles, ¿no? Pueden estar todas estas combinaciones, pero finalmente vemos 6 que nos van a dar a los fenotipos que determinamos en el laboratorio. ¿Vale? Entonces, ¿nos quedó clara esta parte? Ya no vamos a pedir pruebas de paternidad por grupo sanguíneo. No nos quedó claro. ¿Mande? Todo claro. Quedó claro. Sí, bueno. Hay algunas veces donde los papás son O y el niño es A. Y pues ahí sí hay algo extraño, ¿no? Conozco un caso, pero bueno. Tampoco hay que dejar de lado la parte de la mutación genética, porque también, pues acuérdense que todo esto es susceptible a una mutación y a lo mejor sí es su hijo, ¿no? Y hay que acudir, obviamente, a un estudio de paternidad tal cual, que conlleve un estudio de biología molecular para determinar la paternidad. Y a lo mejor ahí encontramos que efectivamente hubo una mutación, ¿no? Y no tiene nada que ver con el grupo, los genes del ABO. También que nos quede claro. Bueno, ¿qué frecuencia tienen? Como les decía, los que somos grupo O, que solamente tenemos fucosiltransferasa, que nos les da el cromosoma 19, pues somos la mayoría de manera general en el mundo. Después tenemos el grupo A, el B y finalmente el AB. En algunas poblaciones sí predominan más, por ejemplo, en los hindús, el grupo B. Y sí nos puede hacer un poco de referencia a si yo soy grupo E, a lo mejor tengo ascendencia hindú o por ahí algún gen hindú. Yo no sé si sepan que hay un proyecto de genoma humano donde están buscando como ver cuál es tu ascendencia y han encontrado que pues al menos población mexicana es una mezcla de chorrocientas mil cosas, ya saben la historia, ¿no? Que pues hubo la colonización y demás, y que trajeron personas, bueno, vinieron personas europeas, pero también trajeron esclavos, africanos y demás. Y todavía mucho más antes, pues está la migración que se hizo aquí en el estrecho de Bering y que pues llegó a toda América. Entonces, este proyecto que tienen de genoma es tratar de ver cuál es tu origen, de cierta manera, cuál es tu raza, por así decirlo, cuál fue lo primero que tú tuviste o qué mezcla de genes de diferentes poblaciones puedes tener. Y pues han encontrado que en México hay una mezcla gigante de genes que podían venir de chinos, japoneses, hindús, de Vietnam, de Europa, de Inglaterra, o sea, es una mezcla gigante la que tienen. Y cuando yo escuché el proyecto se me hizo muy bonito, pero pues también es bastante costoso y no es que digan, bueno, voy a hacerlo, ¿no? Por curiosidad a ver de dónde carambas vengo y a lo mejor me explico por qué soy grupo E, a lo mejor sí tengo parte de sangre hindú, ¿no? Pero bueno, no es accesible, sí es un proyecto que tienen, más como para poblaciones indígenas y que pues el financiamiento no da para tanto, ¿verdad? Y tampoco nos lo quieren vender al público en general porque es un trabajal gigante. Pero bueno, retomando las frecuencias, sí, la mayoría somos O, después A, después B, con excepción de estas poblaciones, por ejemplo la hindú que tiene más B, o la japonesa que tiene más A. Y por ahí hay unas teorías extrañas acerca del grupo sanguíneo y que incluso en algunos lugares del mundo los contratan para puestos específicos dependiendo de su tipo de sangre. O porque dicen que van a contratar a cierto tipo de sangre porque tienen la cualidad de ser líder, ¿no? Y los otros, pues no, mejor que convivan en el mundo general porque tienen otras habilidades como la creatividad o la organización. E incluso hay propuestas de qué debes comer de acuerdo a tu tipo de sangre. Y dicen que los A deben ser vegetarianos
y que los O no deben tomar leche. Que el B y el A, pues que coman casi de todo, ¿no? Ellos tienen más chance de hacerlo. Y las características e incluso qué enfermedad afecta a las personas de grupo A o de grupo B o de grupo O. No sé si lo han visto por ahí, que luego les aparece en el Facebook o en esas publicaciones raras. No sé si alguien lo ha llegado a ver. Sí. ¿Sí? No. ¿No? Bueno, pues sí existen esas ideas que no tienen tanto sustento científico, bueno, que realmente no lo tienen. Y pues hay quien las cree y bastante respetable su posición al creerlas y a lo mejor sí concuerda su personalidad con lo que dicen de su tipo de sangre, concuerda con su personalidad real y sí notan que a lo mejor si comen ciertas cosas no les es muy adecuado y no sé qué. Bueno, bastante aceptable, de verdad, bastante respetable. Y incluso hubo una persona que en 1950 propuso todo esto y generó un boom y que fue bastante bien aceptado, pero realmente pues sí ha sido atacado un poco por la parte científica porque pues no es una evidencia que se pueda sustentar. Pero bueno, hay a quienes les funciona y les digo, bastante respetable su opinión y su manera de pensar. Pero bueno, eso es una creencia. Ya nosotros viendo la parte científica como tal, bueno, sabemos que no es tan viable. Y bueno, en México, pues la mayoría somos O. Por ahí me encontré un reporte mexicano donde determinaron el grupo sanguíneo de personas en diferentes estados y encontraron que sí, efectivamente somos más O, después más A, B y finalmente el AB, que el AB es de los más raros que hay y en toda la población. Casi no tenemos, yo cuando hice mi proyecto de maestría hice más de 1500 pacientes y no me encontré ningún AB. Entonces, pues sí son raros de manera general. Ahora, yo les decía que los grupos sanguíneos, estos antígenos del grupo A, estos antígenos A y B, perdón, pueden tener algunas variantes. Y les decía, tiene una región muy codificante, tiene 7 exones y esto resulta importante porque le da la posibilidad de tener variantes, que se den mutaciones que promuevan que las enzimas, las glucosiltransferasas, modifiquen su actividad, que sean más rápidas o que sean más lentas, o que su especificidad también sea alterada. Y entonces, al alterarse esto, podemos tener variantes de estos mismos antígenos, las cuales se llaman subgrupos. Y estos subgrupos, no sé si alguien los conozca, que sepa de variantes del grupo A y del grupo B, del antígeno A y del antígeno B, donde las más conocidas son las correspondientes a la, que por ahí nos dicen, las personas pueden ser A1 o pueden ser A2. No sé si alguien sepa, y de las personas que son A, ¿sabe si son A1 o son A2? Lo había escuchado, pero la verdad es que no sé qué es. Bueno, pues ahorita vamos a ver qué es esto. Estas dos variantes de A son las más comunes. Sin embargo, tenemos muchas más variantes del antígeno A, promovidos por la actividad de la enzima y por esta mutación de la enzima. Y del B también hay algunas variantes del B, pero esas son, aquí están, un poco conocidas. Vean, subgrupos de A, A1 y A2, pero también hay A3, AIN, AN, todas estas de las conocidas del grupo A. ¿Por qué nos quedamos con A1 y con A2? Porque son las que resultan de mayor importancia en la parte clínica.
Porque las personas que son, voy a regresar aquí, tipo A1, que tienen antígeno A, y las clasifican como 1, son personas que sobre la membrana de su eritrocito, que es A, tienen un montón de antígeno A. Y aparte ese antígeno A, aquí me quedó chiquito, es grandotote. Como este de aquí. O vean, estos de acá. Son antígenos A. ¿Y cómo sé que son antígenos A si tienen estructuras diferentes? Porque tienen la N-acetil galactosamina al final, como carbohidrato característico. ¿Se dan cuenta? Tenemos unos granototes y otros ramificados que ya quedan fuera de esta estructura básica que podríamos tener, pero siguen siendo antígeno A. Entonces, esas personas A1 tienen un montón de estos antígenos grandotes, ramificados y un chorro. Entonces, la N-acetilgalactosaminiltransferasa es bien eficiente y pega y pega y pega carbohidratos, pero aparte está media loca y esas otras enzimas que pegan esos carbohidratos, pues lo ramifican y lo hacen grandotote. Y eso se está pegando. Esto está haciendo. ¿Vale? ¿Qué pasa con las personas que son A2? Bueno, las personas que son A2 ¿tienen antígeno A? Sí, pero tienen poquito. Tienen poquito antígeno A sobre la membrana. Pero sigue siendo grupo A, porque al final tiene la N-acetilgalactosamina. Y estas personas que son A2 tienen esta estructura, la más básica del grupo A, la más chiquita. Es de bajo perfil. Y ahí está, le cae bien a todos. ¿Y por qué los determinamos? Bueno, aparte, tiene poquito antígeno A y tiene un montón de sustancia H, de antígeno H. De ese sí tiene un montón. Y solamente poquito A. Pero en esa sustancia H se pudo haber pegado más N-acetilgalactosamina, sí, pero la enzima fue media floja, no había tanta. Entonces, aunque el carbohidrato está disponible, si no lo pegan, pues no se va a generar el antígeno. Entonces, nada más le dio ganas de poner poquitas o solamente pudo poner poquita N-acetilgalactosamina, ¿no? Pues ya tenemos una, pero una A2 tiene poquito antígeno A y un montón de sustancia H. ¿Vale? Entonces, esta es la principal característica, ¿sí? Y de estas dos variantes, de estos dos subgrupos, que resultan clínicamente significativos. ¿Por qué? Porque cuando una persona requiere sangre, mi paciente es A, le vas a dar sangre, quiere eritrocitos, concentrado eritrocitario. Bueno, ve a tu refri a ver qué tienes. ¿Tienes A? Sí, sí tengo A. Y en mi refri tengo mi bolsita de sangre que dice A. Me dice A1. Oye, ¿no tienes más? No, pero pues el paciente es A. Bueno, pero su paciente es A2. Pues pónsela, es A. Finalmente son A. Entonces, su donador ya fue A1. ¿Qué va a pasar aquí? El paciente A2 que le pusieron A1 puede generar un anti-A. Un anti-A1. ¿Por qué? Pero si él tiene antígeno A, sí, pero tiene este antígeno A en poca cantidad. ¿El organismo lo conoce? Sí, sí lo conoce.
¿Le cae bien? Sí, sí le cae bien. Pero es de bajo perfil, es calladito. Pero este A es súper escandaloso y entonces cuando llega al organismo ya no les parece. Oye, pero es que tú ya me conocías, sí, pero yo conozco al de bajo perfil, al calladito, el tímido, el que tiene inocente la mirada. Y tú no, es muy escandaloso. Entonces generan un anti-A1. O visto de otra manera, me invitan a una fiesta. ¿Puedo llevar a alguien? Sí, llévalo. No hay problema. Oye, ¿puedo llevar a alguien? Sí. Y llevas 20. ¿Se va a enojar el de la fiesta? ¿Se enojarían ustedes si llego con 20 invitados Sí. extra? Pues sí, ¿verdad? Ya no nos va a Yo alcanzar sí. lo que tenía planeado. Entonces, pues eso mismo pasa en el organismo. No le gusta que llegue con tantos y por eso se generan anti-A. Y sí puede ocurrir que una persona A tenga una anti-A, pero una persona A2. ¿Sale? ¿Dudas? No. Bueno, No. entonces esas son las variantes y las principales y las que tienen como más importancia clínica. No ocurre tanto esto de que se disminuyen, la verdad, no es frecuente que llegue a pasar, aunque ocurra este tipo de transfusión. Y dicen que pasa uno en un millón, bueno, pero tampoco me gustaría ser uno en un millón. Y para nosotros en México sí es necesario que determinemos estas diferencias. Y para eso tenemos las lectinas, que estas son fitoaglutininas porque se obtienen de plantas y que podemos tener anti-A1 o anti-H. Y esta lectina anti-A1 va a reconocer el enlace que hay entre galactosa y N-acetilgalactosa. Me regreso esta imagen. Aquí. Aquí va a actuar la lectina anti-A1 y la lectina anti-H actúa aquí. Oiga, pero pues si la anti-A1 actúa en este enlace, pues las personas A2 también tienen esto. Sí, pero esta actúa más eficiente, 1000 veces más eficiente, así dice su inserto, 1000 veces más eficiente. Reconociendo a este enlace en el A1 tiene el A2. Y como los A2 tienen poquito A1, pues vamos a ver que reconoce más. Entonces, todas las personas que resulten grupo A, deberemos hacerles la determinación con lectinas anti-A1 y anti-H a la par. ¿Por qué? Porque si la persona aglutina aquí y no aglutina acá, esto lo traduzco como que mi paciente es A1. Tiene más antígeno A que antígeno H. Pero ahora tengo que la anti-A1 no aglutinó y la anti-H sí aglutinó. Entonces, yo lo traduzco a que mi paciente es A2 porque tuvo más sustancia H y menos A1. Y esto se debe montar a la par. No es por discriminación que nada más tengo en reactivo y el otro no. Hay que montarlo a la par. Porque a veces ambas lectinas aglutinan o ninguna lo hace. Y esto es otra variante del A, que no es ni A1 ni A2. Y entonces existen unas tablas que me dicen cómo te dio la aglutinación, qué tanto aglutinó en cada una y cómo aglutinó en los anti-B y anti-AB. Y ya te puede dar una idea de qué variante de A es, ¿no? Algo más eficiente para saberlo, pues biología molecular, para estar seguros de
cuál es la variante que tiene. ¿Dudas? No. ¿No? Bueno, No, ya lo sabíamos. Ya medio teníamos ahora idea. lo sabemos. No, Ahora pero sí, bueno. ya se entiende. Ah, bueno, perfecto. Entonces, estos son importantes. Para el B, la verdad no lo determinamos, no nos interesa. No nos interesa mucho para la parte transfusional, que es donde tiene como más repercusión. Pues no resulta relevante hacer estas determinaciones de las variantes de B, que sí tiene variantes ese antígeno B, pero no resultan clínicamente significativas. Pero hay que saber que existe. ¿Vale? Pues bueno, esto ya también lo mencionamos, que es lo más característico. Y es importante que tomemos en cuenta esta parte del ABO, porque nos sirve como base para el momento que tengamos que hacer pruebas de compatibilidad. Acordarnos, si mi paciente es grupo A, tiene antígeno A, y el anticuerpo natural que tiene es un anti-B. Son anticuerpos antitéticos, que esto que no se los había dicho. Pero, ¿por qué nos dicen que son antitéticos? Porque si tiene el antígeno A, el anticuerpo es anti-B. Lo contrario, si tiene antígeno B, tiene anti-A. ¿Sí? Entonces, como son al contrario, por eso dicen que son antitéticos. Y para el caso del O, bueno, no tiene ni antígeno A ni antígeno B, tiene los dos. Si tiene los dos antígenos en el AB, no tiene anticuerpos. ¿Sí? Entonces, es por eso, porque es como cruzar, lo contrario. Y por eso decimos que son antitéticos. Y me sirve de base para mis pruebas transfusionales, y por eso puedo explicarme por qué a un paciente que es grupo A le puedo dar sangre O. ¿Y por qué a un paciente que es O no le puedo dar sangre A ni sangre B? Porque este eritrocito que es O tiene anti-A y anti-B. Y si lo ponemos en contacto con estos antígenos, pues ¿qué va a pasar? Destrucción. Entonces, esto hay que tenerlo bien claro para que podamos explicarle tal vez al médico, a la enfermera, incluso a nuestros compañeros, por qué estoy optando por otra opción, por otra sangre que no es precisamente su grupo. Uh-huh. Y cuando les piden concentrados eritrocitarios no hay tanto problema, ¿no? Podemos hacer la relación fácil, pero a veces les piden plasmas frescos congelados, que estos plasmas llevan anticuerpos. Este concentrado lleva antígenos. Y aquí cuando nos piden los plasmas o nos piden plaquetas que van suspendidas en plasma, por lo tanto hay anticuerpos, anti-A o anti-B. Ahí es donde la puerca torció el rabo, dice mi abuelita, porque aquí ya dicen, es que mi bolsa de plasma fresco congelado dice que es grupo A. Y mi mente piensa, sí, es A, anti-A. No, esta bolsa que dice A de plasma fresco congelado, la bolsa que dice A se refiere al grupo sanguíneo que tienen sus eritrocitos, pero los anticuerpos que lleva son anti-B. Uh-huh. Y si la bolsa dice B, de este plasma fresco congelado, lleva anti-A. Y eso hay que tenerlo bien en cuenta, acordarse de estos anticuerpos naturales y antitéticos, porque ahí es donde ocurren la mayor parte de los problemas. ¿Sí? Entonces, esto nos ayuda a analizarlo. Y haciendo dibujitos. Bueno, ¿qué grupo es mi paciente? Bueno, mi paciente es A. Tiene antígeno A.
¿Qué le van a pedir? Eritrocitos, concentrado eritrocitario. Bueno. Mi paciente tiene antígeno A, pero le están pidiendo eritrocitos. Estos llevan antígeno. Y estos los voy a enfrentar contra sus anticuerpos. Tiene anti-B. Entonces, ¿qué eritrocitos les puedo dar? Pues le voy a dar unos que sean A, porque pues es igual. ¿Le podrá dar B? No, porque tiene anti-B. ¿Le puedo dar O? Pues mi eritrocito O nada más tiene antígeno H. Sí, porque no va a reaccionar el anti-B que tiene mi paciente. Y así ustedes pueden salir del problema, del bache que a lo mejor les generó en ese momento la solicitud de sangre, ya sea de concentrado eritrocitario o de plasma fresco congelado o de plaquetas. ¿Sí? Esto lo veremos en la parte de pruebas cruzadas. ¿Dudas hasta aquí? Creo que no. ¿No? Bueno, y pasaremos al RH. Este sistema RH también lo descubrió Karl Landsteiner para 1940 y le dio el nombre de RH porque trabajó con monitos macacos rezos. Y en ellos encontró un anticuerpo, los inmunizó y encontró un anticuerpo anti-D, ¿no? Que reconocía al antígeno D, cuya información se encuentra en el cromosoma 1. Y las personas que no tengan este antígeno D, que nos dicen, tú eres RH positivo, se están refiriendo única y exclusivamente a este antígeno D. Y los que les dicen que son RH negativo, no tienen antígeno D. Y estas personas que nos dicen que son RH negativo, aparte que dicen que son extraterrestres, según las teorías de extraterrestres, no tienen anticuerpo natural contra el antígeno D. Que diga su organismo, tú no heredaste información para hacer el antígeno D, haz un anticuerpo. No. La manera en que se va a generar un anti-D en las personas que carezcan de este antígeno es mediante una exposición, una transfusión, un embarazo o un trasplante. Y aquí a veces nos suena la enfermedad hemolítica del recién nacido, donde la mamá es RH negativo y el bebé es RH positivo. ¿Sí? ¿Nos suena familiar eso? Sí. ¿Sí? Sí. Suena familiar. Suena familiar, perfecto. Entonces ahí es cuando se produce ese anti-D, ese anticuerpo contra el antígeno D. Y aquí solamente les quiero aclarar que eso que nos reportan como positivo o negativo solamente es este antígeno D. Y deberíamos poner RHD positivo o RHD negativo. Así tal cual. Porque hacemos referencia única y exclusivamente a un antígeno del sistema RH. Profesora, perdón, me perdí. ¿De qué manera se obtienen los anticuerpos? ¿Por trasplante, embarazo y qué otro, perdón? Trasplante, embarazo, transfusión. Ok, gracias. Y es como se puede generar un anticuerpo contra el antígeno. Y les digo que antígeno D porque el sistema RH es un sistema proteico, bioquímicamente hablando es una proteína transmembrana que atraviesa 12 veces la membrana del eritrocito. Está incrustada ahí y va ahí juntito de la banda 3, ¿se acuerdan de la banda 3? Ahí está a su lado y está implicada en la estructura de la célula y que permite esa capacidad de formación y flexibilidad. Es una proteína grandota de 416 aminoácidos, la gigantota. Pero ese es solamente el D, el antígeno D. Este sistema tiene
56 variantes, 54, depende del año donde vean su literatura, entre 54 y 56 antígenos, este sistema RH. Y cuando yo voy en el laboratorio y uso mi anti-D, solamente estoy identificando a un antígeno de todos estos 54 que puede tener el RH. Y dejo de lado todos los demás. Y dentro de todos esos los demás que hay, tenemos otros 4 que sobresalen de ese sistema RH, que son el C, E mayúsculas y sus variantes E minúscula y C minúscula, que también son antígenos del sistema RH, también son proteínas antigénicas del sistema RH y que nos interesa estudiar porque están asociadas a reacciones transfusionales. Porque de todos esos antígenos de grupo sanguíneo que podemos tener, a veces carecemos de algunos y nos ponen sangre que tiene ese antígeno y ahí es cuando lo reconocemos. O en el embarazo que el papá del niño le heredó un antígeno que la mamá no tenía y entonces la mamá genera ese anticuerpo y pues trata de destruir ese antígeno. ¿Sale? Un trasplante de células troncales hematopoyéticas, pues que ahora va a cambiar y a lo mejor le da la posibilidad de generar un anticuerpo o un trasplante de órgano sólido que también lleve estos antígenos de grupo sanguíneo, pudiera promoverlo, ¿no? Pudiera ser la situación, pero lo más frecuente es por una transfusión o un embarazo. Esas son las exposiciones principales. Ahora, entonces, por eso les digo que debe ser RHD, porque nada más está viendo un antígeno. Tenemos más, y de todos esos más que tiene el RH, estos nos importan porque están asociados a reacciones transfusionales. Y los anticuerpos que se pudieran generar de estas exposiciones van a ser IgG, que son anticuerpos monoméricos y que reaccionan a 37 grados centígrados. Es su temperatura óptima de acción. Y aquí les pongo, no producidos naturalmente, requieren de esa exposición. Y al ser IgG, al ser monoméricos y al reaccionar a 37 grados centígrados, pues eso los hace ser altamente peligrosos. Y por eso la enfermedad hemolítica del recién nacido preocupa tanto. Porque ese anticuerpo que produjo la mamá, que va a ser tipo IgG, tiene la posibilidad de atravesar la barrera placentaria. Y una vez que la atravesó, aquí está el eritrocito del bebé que tiene el antígeno D sobre la membrana. Y entonces llega el anticuerpo y se le pega. Y esto va a promover su destrucción. No una destrucción intravascular, pero sí una extravascular a nivel de vaso o el hígado, que ya va marcado, lo opsoniza y finalmente promueve su destrucción. Entonces también hay una anemia hemolítica mediada por anticuerpos. Y en los bebés resulta bastante importante, ya que la destrucción de las células hace que se libere la hemoglobina se fragmenta, se quita el hierro, se recicla, se toma para producir más eritrocitos, pero la parte proteica, esa parte proteica también se procesa y es parte de la bilirrubina, que se genera la bilirrubina, que se transporta en el plasma, unido al albúmina. Y toda esa bilirrubina no conjugada, que no se ha pegado a nada, no se ha unido a ácido glucurónico para poder conjugarla y poderla desechar y darle color a la orina o a las heces. Esa que va ahí en circulación es neurotóxica. Y entre más aumentada sea la concentración, más daño le va a generar al niño.
daño neuronal, y ese daño es irreversible, desafortunadamente, y no es suficiente con hacer una fototerapia para invertir la configuración de la bilirrubina y ahora sea soluble, ¿no? A veces ameritan un recambio sanguíneo completo para eliminar este inconveniente, lo que se le denomina exsanguinotransfusión. Entonces, este es el problema en cuanto a los bebés. En una persona adulta también hay hemólisis extravascular, sí, por este anticuerpo que se ha generado, que la primera vez pues no hubo problemas, está bien. E incluso yo lo crucé y mi paciente era O negativo y le di una sangre O positivo, pero no le generó ningún inconveniente, no hubo hemólisis o tal vez hemólisis significativa. Pero en la segunda vez ya va a estar este anticuerpo ahí, y si se quiere transfundir otra vez, esa persona que da RH negativo y le quieren dar sangre positivo, ahora sí ya tenemos anti-D, ese anticuerpo anti-D que se generó por la exposición, y ahora que le ponga la transfusión, va a haber una hemólisis, va a haber un reconocimiento más rápido, porque el anticuerpo ya se generó. Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Vamos bien? Ya nos hice bolas. Ahí vamos, ahí vamos. Vamos, bueno. Entonces, les decía que es una proteína grandota este antígeno del RH, pero también hay algunas otras variantes, y hay la posibilidad de que sean RH de negativo. No está esta proteína. Pero entonces, ¿cómo es posible que se expresen los otros antígenos del RH si no tenemos este? Bueno, hablar de RH resulta altamente complejo, honestamente. Es un sistema muy complejo, bastante polimórfico. Y aparte está asociado a otras dos proteínas, como es la RHAG, que es como un precursor, como un ancestro. Esta proteína RHAG, que incluso es un sistema sanguíneo, que también es una proteína así grandotota y que nos ayuda al desarrollo de los antígenos del RH. Y tenemos otra proteína que es el RHC, que también me permite tener las variantes que mencionamos del antígeno en mayúscula, C mayúscula, en minúscula y C minúscula. Entonces, por eso, aunque no esté esta que me da origen al antígeno D, yo tengo la posibilidad de presentar sobre la membrana de mis eritrocitos alguno de las otras variantes, alguno de los otros antígenos que están dentro de este sistema RH. ¿Okay? También siguen siendo proteínas transmembrana y que van a tener usualmente polimorfismos de un solo nucleótido, que es lo que ocurre con estos principalmente, y nos dan origen a un nuevo antígeno, o a un antígeno diferente. Nos ven la banda 3, RH, RHAG, RHC, estas proteínas que están ahí en la membrana y que sí están interviniendo en la estructura que tiene y finalmente en esa capacidad de formación que tiene la membrana. Todos estos son antígenos que se encuentran en el sistema RH y en primera instancia nos preocupamos por este nada más. Ya después por estos 4. Pero lo que determinamos usualmente en el laboratorio con un grupo sanguíneo y factor RH es este de aquí. Y información de grupos sanguíneos la pueden encontrar en la página de la ISBT. Si tienen por ahí alguna curiosidad sobre grupos sanguíneos. Es la Sociedad Internacional de la Transfusión Sanguínea, por sus siglas en inglés, International Society of Blood Transfusion. Ahí encuentran información de grupos sanguíneos, algunas sí gratis, alguna hay que pagar, pero también tiene información de otro tipo relacionada a plaquetas, a hemato, factores de coagulación, etcétera. Cosas relacionadas a la hematología también pueden encontrar información ahí, y alguna de ellas es gratuita. Otras dicen, bueno, si quieres accesar a ella, pues afíliate, ¿no?
pero pues no es algo que todos quisiéramos hacer y pues también costearlo no resulta tan fácil, que no es tan caro, creo. Creo que la anualidad está en 40 euros. ¿Cuánto pagué? Ya ni me acuerdo. Creo que sí, son 40 euros anualmente. Pues a veces decimos, ¿para qué lo quiero si no es de mi mayor interés y hay información gratuita que me sirve? Bueno, consúltenla, pueden encontrar la mejor información que les interese. No es obligatorio, obviamente. Si quieren y si tienen tiempo, pues le echan una checada. Ahora, herencia del RH. También vamos a ver este patrón de herencia donde padres homocigotos que tengan el gen para el antígeno D, pues solamente pueden tener un niño RH positivo. Padre homocigoto positivo, madre heterocigota negativa pueden tener un bodoque RH positivo porque va a ser dominante la presencia. Ambos padres homocigotos RH negativo, solamente bodoque RH negativo. Aquí padre negativo y madre heterocigota pueden tener uno negativo y otro RH positivo heterocigoto. Y aquí ambos son heterocigotos, pues tenemos tres posibilidades: que sea homocigoto, heterocigoto, pero con fenotipo positivo, y un bodoque RH negativo. Y entonces va a ser dominante, se va a expresar. Y la presencia de estos antígenos del RH se ven en etapas tempranas de la gestación, desde la sexta semana de gestación. También los del ABO se van a expresar sobre la membrana del eritrocito por ahí de la quinta, sexta semana de gestación, y de ahí se van a seguir desarrollando. Algo más que tiene el D es que también lo vemos en precursores eritroides. Y en esos peritroblastos que están antes de llegar a ser eritrocitos, ahí los podemos encontrar ya también expresados. Y aquí les pongo esta relación donde les pongo un padre homocigoto que tiene el antígeno D y de este lado un homocigoto sin D. Si se darán cuenta, nos manejan una letra D minúscula. Esta letra D minúscula únicamente es como para fines ilustrativos. ¿Por qué? Porque no existe un antígeno D minúscula. No lo hay. ¿Y por qué me lo pone? Se lo ponen únicamente para decir que no heredó el antígeno D. Pero no es que vayan a encontrar un antígeno D minúscula, que sea una variante del antígeno D. No, no la es. Solamente es para ejemplificar que no está presente. ¿Sí? Continuamos. Tenemos variantes de este antígeno D, de esa proteína granotota, donde es posible que la expresión del antígeno sea en baja cantidad, porque ocurrió una mutación o hay un impedimento estérico que no permite que el anticuerpo, el antisuero que yo estoy utilizando para hacer la determinación, ingrese. Y entonces no puede entrar, no tiene disponible ahí tan fácil la llegada al anticuerpo y yo no lo puedo ver tan fácil. Entonces, en estas situaciones donde o se expresó poquito o solamente tengo accesible a poca cantidad de este antígeno, podemos ver la variante D débil del antígeno D. No sé si ya lo habían escuchado antes. O el D1. Sí. ¿Qué es? ¿Sí? ¿Qué nos han dicho de este D1? Bueno, aparte de lo que ya les mencioné. Bueno,
Me parece que nada más las personas que pueden secretar enzimas incluso en saliva. No, estoy confundido. Quizás estoy confundido. Sí, a lo mejor. Personas que expresan el antígeno D, pero débilmente. Ujú. Sí, algo así. ¿Qué pasa? No hay tanta cantidad del antígeno D. Esta es una persona con antígeno D expresado en cantidad normal, pero hay otros que tienen poquito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así lo dictó su genética, ¿no? Entonces, expresar un poquito, o como les decía, esa posición del impedimento estérico, porque el antígeno D usualmente va acompañado de antígenos C en mayúsculas o minúsculas. Sí, va acompañadito, no le gusta ir solo, y lo veremos ahorita en las teorías de la herencia de estos antígenos, ¿sí? ¿Por qué no va el antígeno D solito? Entonces, este antígeno D que se hace acompañar de un par de estos, espacialmente se dispone en posición cis o en posición trans. Sí, que nos dicen cis para el mismo lado y posición trans diferente. Entonces, cuando están en posición trans y se hace acompañar de antígenos C mayúscula y E minúscula, es cuando se tiene ese impedimento estérico y no puede pasar el anticuerpo que yo quiero que lo reconozca. Lo más frecuente es esto, que haya poquita expresión. Entonces es una variante de débil, porque se expresó poquito, o también lo llaman DU. Y en esos casos, cuando yo enfrento mi anti-D, mi antisuero anti-D, tengo mi biela ahí en el laboratorio. Perdón, mis dibujos son muy feos, no sé dibujar. Y tengo eritrocitos de mi paciente y me dicen, tú lo vas a montar en el laboratorio, vas a poner en un tubito unas gotitas de anti-D y aparte le vas a poner eritrocitos de tu paciente. Okay. Lo centrifugas y lo lees. O a veces lo hacen en placa, que no es lo ideal, ¿no? Pero bueno, lo hacen en placa, le ponen su gotita de anti-D y le ponen sus eritrocitos, lo mezclan y quieren ver si hay o no hay aglutinación. Sale. No aglutinó. ¿Y entonces qué le reportan? Ah, pues que el paciente es RHD negativo. ¿Pero está seguro que es negativo? Pues sí, no aglutinó. Ah, pero ¿qué tal que tu paciente es D débil? Que tiene poquito antígeno D, o que solamente a poquito antígeno hay acceso. Ah, bueno. Entonces, para esos casos nos piden la comprobación de D. ¿Y en qué consiste esa comprobación de D? En que yo tengo que verificar si efectivamente no tiene nada de antígeno o es poquito. Y para eso tengo que utilizar el tubo. No uso sangre total, utilizo una suspensión celular entre el 2 y el 5%, como máximo 5%. Lo voy a incubar a 37 grados centígrados, media hora. ¿Para qué? Para que este anticuerpo anti-D que yo le estoy poniendo pueda reconocer al antígeno, si es que está, y vaya y se le pegue el anticuerpo. ¿Y por qué lo incubo a 37 grados? Porque los anticuerpos que reconocen al antígeno D, que es una proteína, son IgG. Y ya dijimos que estos IgG reaccionan mejor a 37 grados centígrados. Dicen que son anticuerpos calientes. Y aparte, como son monoméricos, bueno, también les dicen incompletos. Porque muchas veces no es suficiente que se le pegue el anticuerpo para que yo vea una reacción de aglutinación. Entonces, lo incubo a 37 grados, le estoy dando chance
de que ese anticuerpo vaya y se le pegue, me lo reconozca, y ya, lo saco de la incubación, lo centrifugo y lo leo. Ay, me dio negativo otra vez, ya ves, te dije que era negativo. Ah, pero yo les dije que son anticuerpos incompletos, son IgG. ¿Qué tal que se le pegó y como era poquito, y tengo un eritrocito aquí y tengo otro eritrocito hasta acá? ¿Se van a alcanzar? ¿Esta patita se va a estirar para llegarle hasta acá a este otro antígeno? Pues no, no es un IgM, que a lo mejor sí se estira y sí agarra un antígeno de una célula y otro de otra, y así vemos aglutinación. Entonces ahí está pegado, pero yo no lo puedo ver porque aquí, hasta no ver, no creer. Ah, bueno, entonces, vete a fase de CUMS. Ah, bueno, me voy a ir a CUMS. Voy a utilizar mi suero de CUMS, que es la famosa antiglobulina humana, que funciona como antianticuerpo, en este caso como anticomplemento. Entonces, cuando yo le pongo este suero de CUMS, espero que ahora me dé la posibilidad de que si se pegó el anticuerpo, el antígeno, este suero de CUMS me sirva como puente entre ambos anticuerpos que se pegaron al antígeno y ahora sí puede haber aglutinación. Entonces, cuando yo llego a esta fase de CUMS, ya le puse el suero de CUMS, se pegó aquí. Ah, ya vi aglutinación. Aglutinó. Veo positivo la aglutinación. Le ven mi tubito aquí unos grumitos. Ah, entonces eso me dice que mi paciente sí tiene antígeno D, pero es poquito y yo por eso en la primera prueba que hice, la simple, pues no lo veía. No tenía tanto como este para que lo viera desde un principio positivo. Entonces por eso comprobamos el D. Entonces mi paciente es D débil, que finalmente lo traducimos en RHD positivo, porque sí lo tiene. Ahí le puedo poner su apunte, D débil, por si va a otro laboratorio y nada más se quieren quedar aquí. No, ¿sabes qué? O sea, tienes que hacer todo esto para que de verdad cheques que el paciente sí tiene antígeno de baja cantidad y no es negativo. Ah, no aglutinó. Ah, bueno, ahí sí, ya les puedo decir que no hay antígeno D y que efectivamente mi paciente es RHD negativo, no tiene el antígeno. ¿Sí? ¿Dudas? Yo sí tengo dos. Dime. Bueno, esos pacientes que son RH débil, sí se reportan como un RH positivo. Sin embargo, ¿no es mejor tratarlos como un LHD negativo al momento de una realización transfusional? En ese caso, sí, y por eso los hacemos esta comprobación, porque para una persona que solamente quiera saber su grupo, pues, ok, sí es de débil, y le ponemos RH positivo, sí, porque sí tiene el antígeno, pero hasta ahí. El problema es como me dices, cuando van hacia la parte transfusional y por eso nos lo piden a fuerza que hagamos esta comprobación. ¿Por qué? Porque estas personas que son de débil son RH positivo, ¿no? RHD positivo, sí tienen antígeno. Y si los vemos como donadores, esta persona con D débil, si va a donar su sangre, la vamos a tomar como D positivo, porque tiene el antígeno. Y si esta sangre, aunque sea poquito el antígeno D, se la pongo a quien no lo tiene ese paciente va a tener
una probabilidad de desarrollar un anti-D por esa exposición. Pero ahora, no es donador, es paciente. Necesita transfusión de eritrocitos, ¿no? Concentrado eritrocitario. Aquí sí, ya identifiqué que mi paciente es D débil. Tiene poquito. Yo lo voy a manejar como D negativo, porque tiene poquito, ¿sí? Y así como el A2 que les cae bien a todos y sí lo conocen, pero porque es calladito y sí les cae bien y pues que venga a veces está bien. Pero cuando ponemos sangre que lleva un montón de antígeno D, también se va a enojar el organismo y va a generar un anti-D. Entonces, aquí sí, cuando es paciente, yo lo trato como D negativo, pero cuando es donador, lo manejo como D positivo. ¿Vale? Entonces, esa es la importancia de saber si es D débil o no es D débil. ¿Resolví la duda? Sí, muchas gracias. Y la otra, bueno, es que tengo otra. Sí. En pacientes que tienen síndrome mielodisplásico y que se transforman después en una leucemia mieloide aguda, por ejemplo, luego llegan a tratarse, bueno, luego ya son pacientes un poco complicados que se les llegan a transfundir, bueno, a hacer trasplante de médula ósea. Ahí se da el caso de quimerismo sanguíneo. En ese caso, ¿qué recomendaciones se podrían hacer para ese caso? ¿De cómo manejarlos? ¿A qué grupo manejarlos? ¿A qué grupo manejarlos? Porque se manejan al grupo del paciente o al grupo de las células trasplantadas hematopoyéticas. Sí, aquí, pues sí, efectivamente es un inconveniente porque está el famoso quimerismo, que vamos a tener eritrocitos del paciente y aquellos que ya se estén generando del donador. Entonces, aquí en este caso, si se van por ABO, váyanse por O, que es lo más fácil y sencillo, porque no lleva ni antígeno A ni antígeno B. Y del RH, pues nos recomiendan que sea negativo. En esta parte sí. Déjame preguntar exactamente esta parte aquí. No me acuerdo ahorita cómo se manejan las transfusiones en estos pacientes que están presentando el quimerismo. Y te lo digo en la próxima clase, por favor. No me acuerdo exactamente. Porque nos recomiendan que utilices O por lo de los antígenos A y B y el RH negativo. Pero déjame checar bien esta parte, si lo manejamos si es posible, o sea, dejando de lado esta posibilidad, manejarlo ya directamente al grupo del paciente o al grupo del donador. Ahorita no me acuerdo. Sí, vale, muchas gracias. Bueno, entonces, no sé si hay alguna otra duda porque nuestro tiempo se acabó. No. No, profesora. Por aquí alguien me escribió, perdón si alguien me escribió y no les contesté, pero es que como presento la pantalla completa no puedo ver más que mi presentación. Entonces, bueno, nos vemos el día de mañana para acabar con esto del RH y no sé si nos vaya a dar tiempo del repaso. Acuérdense que la próxima semana tenemos examen el día jueves, porque el miércoles no hay clase. Entonces, por ahí les adelanto la tarea, hay que hacer un acordeón de los temas